Pregunta. Mande. La maestra de robótica ya no la he visto, ya no va a ser maestra, ya no va a estar en el colegio. Sí, sí va a estar, Sí. solo que ella todavía está en incapacidad. No se ha recuperado. Todavía, ¿no? Mm, Ok, vamos a abrir nuestro libro de español de la SEP en la página 80. Ya revisé sus preguntas, los que me faltaban, ayer las revisé, por ahí a lo mejor algunos de ustedes les hice observaciones, revísenlas y corrijan. La entrevista hoy se realiza, hoy ustedes hacen las preguntas y escriben las respectivas respuestas. Una vez realizada la entrevista, vamos a realizar un reporte. Esto lo vamos a hacer mañana aquí en clases, el reporte de la entrevista. ¿Qué es el reporte de la entrevista? Bueno, en la página 80 del libro de la SEP, ustedes van a ver el ejemplo de un reporte. Pero antes de que miremos esto del reporte, vamos a irnos una página antes. Página 79. En la página 79 nos recuerda un poquito sobre cómo podemos escribir ciertos textos. Y dice así, cuando el reporte de una entrevista se transcribe el diálogo, se emplea el discurso directo. Esto lo vimos en el primer bloque, me parece. La diferencia entre discurso directo e indirecto. Es decir, que todas las palabras se escriben tal como lo dijo el entrevistado. Tal y como lo dijo, así lo escribimos, no le hacemos ninguna modificación y nuestro texto estaría en discurso directo. Si las respuestas del entrevistado se redactan en tercera persona, ¿cuál es la tercera persona? Bueno, ¿cómo sabemos cuál es la tercera persona? Ustedes saben que en nuestro español tenemos pronombres, ¿verdad? Está el pronombre yo, después ¿cuál va? Yo, Ellos, tú, él, él, ella, nosotros, nosotros, ustedes y ellos, ¿verdad? Aquí es él o ella. En inglés es diferente, es he, she, pero aquí es él, ella. Ahora, esta es la primera persona. Cuando decimos, es que estás hablando en primera persona, es decir, estoy hablando de yo, del pronombre yo. Ustedes sí saben, sí recuerdan, porque de que saben, saben, a lo mejor no recuerden, la diferencia entre el singular y el plural, ¿verdad? A ver, Eder, ahí. Dime una palabra en singular. Jordan, una palabra en singular. lápiz, Lápiz, muy bien. ¿Cuál sería el plural de lápiz, Harim? El diminutivo de lápiz. No, plural de lápiz. ¿Cuál sería? Lápices. Lápices, muy bien. El singular podría ser árbol también y el plural serían árboles, ¿verdad? Bueno, los pronombres también tienen singular. Yo, tú, él es el singular y nosotros, ustedes y ellos es el plural. ¿Está bien? Eso ustedes lo van a ver en años posteriores. Pero bueno, aquí está la primera persona, segunda persona y la tercera persona. ¿Está bien? Del singular. ¿Qué pasa con el plural?
plural, perdón, tenemos a la primera persona, pero del plural, la segunda persona y la tercera persona, pero del plural. ¿Está bien? Entonces el texto me dice que cuando se redacta en tercera persona, entonces, ¿cuál sería la tercera persona del singular? Ellos. Él o ella. Él o ella, ¿verdad? Él o ella. Significa que vamos a estar hablando de él o ella. Por ejemplo, Waldir le va a hacer la entrevista a su hermanita y va a redactar. Ella dijo que, por ejemplo, o puede omitir ella y puede solamente decir, dijo que le gustaba informática, por ejemplo, la materia favorita, porque bla, 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 bla. ¿Está bien? Está redactado en tercera persona. Y viene un ejemplo ahí. Por ejemplo, él dijo que tenemos el pronombre él, ¿verdad? Que es la tercera persona. Él dijo que debemos cuidarnos ahora nuestra salud por la situación que enfrentamos, shalala, shalala, shalala. Lo que le hayan dicho. Este discurso es discurso indirecto. Y al final, en la última parte, dice, cuando se mencionan las palabras del entrevistado tal como las dijo, se escriben entre comillas. Eso también ya lo vimos. Entre comillas, ¿está bien? Y esta sería una cita textual. ¿Cuál es el lenguaje que vamos a utilizar nosotros? El indirecto. ¿Está bien? Vamos a hacer Profe, lo siguiente. Mande. entonces en la entrevista, si la respuesta de las preguntas la escribimos tal y como lo dijo el entrevistado, lo ponemos entre comillas. No, al momento de elaborar tu entrevista no utilizamos esto. Es al momento de elaborar el reporte y eso lo vamos a hacer mañana. Hoy ustedes van a hacer la entrevista, ¿verdad? Por ejemplo, Kiana. A ver, recuérdame a quién vas a entrevistar, Kiana. A mi tía. A tu tía, ok. ¿Cuál es Bueno, una de la tus entrevisté preguntas? porque la entrevisté ayer. Ah, ok. Bueno, al momento de tú hacer la pregunta, por ejemplo, ¿por qué estudiaste esa carrera? Un ejemplo, ¿no? Tú vas a escribir la respuesta que ella te dio en la entrevista. Una vez Ah, terminada la entrevista, vamos a elaborar el reporte, que es de lo que estoy hablando. Esto lo vamos a hacer mañana, aquí en ok, clases. gracias. ¿Sale? Jordan, te escucho. Mañana va a ser el experimento de ciencia. No, es hoy. Hoy es el Ah, ok. experimento de ciencia. Bueno, vámonos a la página 80 y ahí tenemos el ejemplo de un reporte. Ahora sí, ya con un poco de contexto que es el reporte, vamos a ver un ejemplo. Este es el reporte de la entrevista que leyeron al principio de esta práctica. Esta entrevista ya la leímos, no sé si recuerden, que fue el doctor Ancona y el entrevistador, que por ahí me parece que fue Samuel y Waldir los que participaron. Bueno, revísenlo y coméntenlo. Entrevista al doctor Pedro Ancona. Y este es el reporte. En el reporte escribimos cuando elaboramos la entrevista. Y dice así, el pasado 17 de febrero de este año contamos con la presencia del médico Pedro Ancona, a quien entrevistamos sobre un tema de gran importancia para todos, cómo preservar la salud. En el primer párrafo se está describiendo cuándo fue la entrevista y a quién entrevistaron y de qué se trató la entrevista, es decir, fecha, el entrevistado y el tema que yo escogí, ¿verdad? Bueno, esa información ustedes ya la tienen. Si, por ejemplo, Kiana me dijo, yo ya hice la entrevista, ahí Kiana va a poner, el pasado 19 de enero se realizó la entrevista a la
licenciada, la ingeniera, fulana de tal, sobre, y ya escribimos el tema de qué se trató la entrevista. El doctor Ancona explicó que, y ahí ustedes observan algo, ¿qué aparece ahí? Después de la palabra ¿qué? Está entre comillas, la salud. Comillas. ¿Qué significa que está entre comillas? Tal como está escrito, así lo dijo el doctor. Exacto. Así como lo dijo, así lo escribieron. Explicó que la salud es el estado de equilibrio del cuerpo con el ambiente y con su medio interno. Asimismo, y está en rojo. Las palabras que ustedes observan en rojo son palabras conectoras. Esto también ya lo vimos en una de las pasadas lecciones. Asimismo, agregó que los hábitos higiénicos deben practicarse toda la vida para conservar la salud. Sigan la lectura conmigo. Y mencionó como ejemplo lavarse las manos, así como consumir alimentos preparados con limpieza. Al preguntarle acerca de las enfermedades entre los niños, mencionó que las más comunes son las enfermedades gastrointestinales y las enfermedades de las vías respiratorias superiores como gripe y faringitis. Afirmó que para prevenir dichas enfermedades es importante llevar una buena alimentación. Y podemos seguir con la lectura y observamos ahí otras dos palabras en rojo, que es para concluir, es decir, cómo concluiste tu entrevista. Y finalmente, le agradecimos su visita y el tiempo que dedicó a esta entrevista. Es responsabilidad de todos practicar hábitos, entonces ahí hace una pequeña conclusión. ¿Está bien? El reporte de ustedes no va a ser así de extenso, es decir, así de grande. Va a ser un poco menor, va a ser más pequeño, porque las preguntas que ustedes hicieron solo fueron mínimo 5, ¿verdad? Y posiblemente las respuestas sean más cortas que las que hizo el doctor Ancona. Entonces, nuestro reporte va a ser pequeñito, pero va a tener las características de un reporte. ¿Está bien? Entonces, con este ejemplo, ustedes ya tienen la idea de lo que vamos a realizar mañana. Así que mañana estén listos con sus preguntas y sus respuestas. Hoy van a entregar la entrevista contestada, es decir, las preguntas y las respuestas. De manera que el reporte debe coincidir con la entrevista. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de lo que vamos a hacer mañana en español? ¿Alguna duda sobre el reporte? ¿No? Bueno, pues, si hay alguna duda, si surge alguna duda... ¿También el reporte se va a entregar hoy? No, el reporte lo vamos a hacer mañana. Profe, Hoy entregamos la entrevista. Mande, Aarón. Entrevistar a mi mamá. hoy se va a entregar la entrevista. Hoy se va a entregar la entrevista. Así es. Muy bien. Entonces vamos a responder nuestro libro de comprensión lectora. Comprensión lectora, página 95. Vamos a nuestro libro de comprensión lectora. Les voy a dar 3 minutitos. Lean la instrucción del punto 6. Respondan el crucigrama y en 3 minutitos damos nuestras respuestas para ver cómo nos quedaron. Miss, ¿qué página? 95.
Profe, donde dice zona aérea debería ser región, ¿no? Bueno, si cabe la palabra, colócala. Si crees que esta es, colócala. Y ahorita revisamos. A ver si es esa. Profe, ya terminé. Listo. Ya acabé, profe. Puedes avanzar si gustas con el punto 7. En lo que se termina el tiempo. Profe, la pregunta 7 la vamos a hacer. Y en el punto 7 sí, dice vuelve a leer las cartas y busca ejemplos de 2 puntos. Enciérralos en un círculo. Profe, para encerrar los círculos tienen que ser de un color o de puros No, con lápiz. con la pizza. Sí, con lápiz. O si quieres un color, puedes elegir un color. Muy bien. Héctor, Profe, mande a ver. tengo duda en la 4 y la 3. Y ahorita revisamos. Héctor, la instrucción dice, completa el crucigrama con palabras del banco. Guíate por las pistas. En la pista número 1 tenemos escuela. ¿Tú qué escribiste, Héctor? Colegio. Colegio. Muy bien. ¿Esa era? ¿Qué dicen los demás? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Colegio. El 2. Samuel dice, alimento que se come como postre. ¿Cuál de las palabras del banco va en el 2? ¿Latino? Gelatina, ¿qué dicen los demás? Sí, es esa. Sí, sí. Gelatina. Muy bien. Marley. Zona, área. ¿Cuál sería la respuesta del punto 3? ¿Cuál de las palabras del banco? ¿Sería región? Región, ¿qué dicen los demás? Sí, Sí, es sí, esa. Sí, muy bien. Sí, profe. Muy bien. ¿No hay micrófono, sabía? Noemí. Dania Noemí. 4. Tomar, juntar. ¿Qué sería en el Recoger. ¿Qué dicen los demás? Sí, recoger. Muy sí, bien. es. Yo ya tengo todas. Listo. Y el 5, número 5. Yo, profe, yo. Eder. Idea que se transmite en un mensaje oral o escrito. Mensaje. ¿Qué dicen los Sí, profe, demás? sí es esa, sí. sí. Muy bien, gracias. Ahora ya no se quita. Todas estaban bien. Ok, dice, vuelve a leer las cartas y busca ejemplos de 2 puntos. Nos regresamos a las cartas y en la carta formal, ¿en dónde encontramos los 2 puntos? Después de adoptar al principio. Directora de la asociación Ajá, ahí. civil local. Después de haber escrito
el destinatario, ¿verdad? Y el saludo, directora de la asociación civil, optar por adoptar. Muy bien, ahí encontramos 2 puntitos, los vamos a encerrar. Ahora, en la carta informal, ¿en dónde encontramos los 2 puntos? Querida Jimena. Querida Jimena, o sea, después de En la misma Y posición. también después ¿verdad? de ¿cómo estás? Te escribo este breve mensaje para contarte una noticia genial. Ok, por ahí El también gato se ubicaron blanco otros 2 que hay. puntitos. Dice el punto 8, ¿para qué se utilizan específicamente los 2 puntos en la carta? Y no me aparece la opción de escribir, permítanme, voy a salir. A ver, voy a entrar otra vez. Bueno, ya vimos que están ubicados en ambas cartas después de escribir el destinatario, ¿verdad? Después de escribir a quién va dirigida la carta. Por lo tanto, en las cartas se utilizan en los encabezados. Se utilizan en los encabezados después del nombre del destinatario, es decir, a quién va dirigida la carta. Muy bien. En el 9 dice así. ¿Dónde más se pueden utilizar los 2 puntos? Revisa el otro ejemplo de la carta y explícalo. ¿Quién fue? Ana. Encontró los otros 2 puntos. Ay, profe, ahí. Aquí, ¿verdad? Entonces los vamos a encerrar. Después que dice una noticia genial, 2 puntos. ¿En dónde o cuál es la utilidad, mejor dicho, de estos 2 puntos? Bueno. Se utilizan antes de una explicación. Jimena le va a explicar en qué consiste esa noticia genial, ¿verdad? Entonces, No, profe, Mica le va a decir a Jimena. ándele, Profe, ¿le exacto. puedes hacer más grande? Más grande, más cerca, dices. ¿O más lejos? Así, profe. Ok. Mica le va a explicar a Jimena en qué consiste esa noticia genial. ¿Y en qué consistía?
¿Qué era lo que le iba a contar? ¿Qué termina, profe? A ver, ¿quién recuerda Tenía un gato nuevo. que tenía un gato que se llamaba como? ¿Quién recuerda el nombre del gato? Pelusa no. No, Gelatina, gelatina, gelatina. tampoco era hamburguesa. Gelatina. 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 ¿Por qué le habían puesto gelatina? Porque cuando temblaba lo mucho. pones a Temblaba temblar, mucho. se movía mucho. Porque temblaba como gelatina, dice. Muy bien. Y finalizamos con la caligrafía. Caligrafía de la página 96. La 2, profe, las 2. Las dos, así es. Tenemos tiempo para hacer las dos caligrafías. ¿Con color o Sí, Edgar, sí. Edgar dice que no. Con lápiz. mucho. Con lápiz. ¿Con lápiz Despacito. todas, profe? Mucho. Bueno, con lápiz es Mucho, opcional, profe. ¿verdad? Si quieren hacerlo con color, pueden hacerlo. Es mucho. Sí, sí es Mejor bastantito, con pero nos ayuda. lápiz, profe. Principalmente si nuestra letra no es muy buena. Ya tengo identificados quienes tienen problemas con la escritura. Así que esto nos ayuda muchísimo. ¿De qué libro? Página 96.